Hola, buenas tardes. Yo soy Victoria Arellano Rivera, soy jefa del Departamento de Cine del Instituto Sonorense de Cultura y les doy la más cordial de las bienvenidas a un día más de actividades del otoño literario del Instituto Sonorense de Cultura. Y en esta ocasión vamos a conversar sobre qué prefieres, la película o el libro, por lo que esta charla va a ser, pues como dice su nombre o se intuye su nombre, es sobre cine y literatura y las conexiones entre ambas artes. En este conversatorio estarán conmigo Alejandra Meneses Audeves, la presento brevemente. Ella nació y creció en Hermosillo, Sonora. De 2009 a 2003 estudió Ciencias de la Comunicación en la Universidad de Sonora, donde realizó varios cortometrajes estudiantiles y participó en la publicación departamental Génesis. Escribía reseñas de literatura y de televisión. Posteriormente trabajó en periodismo en el periódico El Imparcial de 2014 a 2016, primero como community manager y después como editora del sitio web. Y durante este periodo participó como asistente en el cortometraje Comunión del director Julio Marruenda. De 2016 a 2017 estudió una maestría en arte, especialidad de escritura de guión en la Universidad Napier de Edimburgo, Escocia, y participó una vez más de asistente en el cortometraje What the Hell is Hermosillo de Oliver Rendón. Actualmente se desarrolla como docente en la preparatoria de la Universidad TecMilenio y como escritora freelance, colaborando con casas productoras como La Tuerca y DBL Producciones. En 2020 fue ganadora del programa de estímulo a creadores cinematográficos en la categoría de escritura de guión, otorgado por el Instituto Mexicano de Cinematografía. Hola, Ale, muchas gracias por estar aquí. Hola, muchas gracias por invitarme. Ok, a continuación presentaré a Cristian Ponce, que también estará con nosotros. Cristian Ponce, alias Chan, por si se nos sale decirle Chan, ya saben que es él. Cristian estudió la licenciatura en Ciencias de la Comunicación, también en la Universidad de Sonora, donde fundó el Cineclub Cinegoga. Sede de eventos como de Octubre, el Festival Internacional de Cine Documental de la Ciudad de México, así como de alianzas entre el Instituto Sonorense de Cultura, el IMCINE y el Instituto Francés de América Latina, entre otros. Elabora crítica cinematográfica en el blog Cinema Cácaro, en el canal de YouTube Chan Ponce Cine y en el noticiero Expreso 24/7. Ha asistido a talleres de cine impartidos por realizadores como Luna Marán, Lucía Gajá, Alberto Cortés, Diego Enrique Osorno, entre otros. Condujo el programa radiofónico Desierto Cine junto a Mónica Luna, que formaba parte de la barra cultural del ISC, transmitido por Radio Sonora. Ha participado en diversos foros internacionales de análisis y crítica cinematográfica, como lo son el Foro de Análisis y Crítica Cinematográfica Mexicali en 2018 y 2020. Es director y escritor del cortometraje documental Notas Borrosas, producido como parte de la Red Nacional de Polos Audiovisuales del IMCINE, el cual forma parte de la selección oficial de festivales en India, Irlanda, Estados Unidos y México, entre otros festivales. Gracias, Cristian, por estar acá. Gracias a ustedes, gracias por la invitación y bueno, va a ser un gusto estar acá. Bueno, pues chicos, como habíamos comentado, ya nos reunimos para acotar temas porque era algo muy, muy amplio. Pues yo quiero abrir la conversación con el primer como gran tema para platicar entre los tres, que es diferencias entre la literatura y el cine, en donde pues creo que sería bueno enumerar las características de ambas artes, ¿no? Me gusta empezar. Bueno, si quieres yo empiezo, así, de manera general yo pienso que lo primero que es importante reconocer es que son dos lenguajes diferentes, ¿no? Que utilizan diferentes signos y diferentes herramientas para comunicarse con la audiencia, ¿no? Obviamente en un libro pues estás viendo texto que tú tienes que leer conscientemente, o sea, sentarte y absorberlo, mientras que en el cine lo que utilizas es el lenguaje audiovisual, es decir, lo que ves y lo que escuchas, por lo que, por ejemplo, en el cine puedes de repente tener una película puesta y estar como que haciendo otra cosa y oírla por ahí,
mientras que la literatura es como que, ok, tienes que leer, silencio, y vamos a, ¿no? Para empezar, yo empezaría con eso, ¿no? Simplemente esa es una diferencia clave. Sí, creo que como comenta Alejandra, creo que sí es importante pues pensar que son dos cosas diferentes, ¿no? El cine es un arte que se mueve a través de la imagen y el sonido, es audiovisual. En cambio, en la literatura las palabras son precisamente la manera en la que se expresan las cosas. Y hay cosas que se pueden hacer en el cine que no se pueden hacer en la literatura y viceversa, porque son dos artes con capacidades y limitantes diferentes. Entonces creo que a veces queremos medirlas en esa misma línea cuando realmente son cosas muy diferentes entre sí. Habrá texto que usaremos quizá para adaptar o para hacer una película, lo que es un guión, será quizá un texto que estará a lo mejor dentro de la película como un aviso o algo así, pero no es el mundo de las palabras el cine, es el mundo de las imágenes y el sonido juntos que crea esta nueva expresión, esta otra expresión que es el cine. Y creo que, por ejemplo, pensar en que en términos literarios hay cosas que se pueden expresar, pero quizá en imágenes y en sonidos se traduzcan a una cosa diferente. Primero que nada, creo que más allá de ponerlos a discutir, creo que más bien hay que entender qué diferencias hay y qué cosas podrían enriquecer en el cine y qué cosas podrían ser muy ricas también en la literatura, ¿no? Como decía Tarkovsky, cito a Tarkovsky así, es un excelente cineasta ruso, decía, es hora de separar al cine de la literatura, decía en Esculpir el tiempo. Precisamente por eso, porque había mucha gente que ajustaba al cine, a la literatura, y creo que a veces va más allá de eso. Y no es que una cosa sea mejor que la otra, simplemente entender las diferencias, ¿no? Sí, yo creo que como el impulso de compararlos, como que medirlos con la misma cuchara, es porque los dos tienen capacidades narrativas importantes, ¿no? O sea, la literatura obviamente tiene una capacidad de contar historias de cierta manera y el cine también, pues, cuenta historias, ¿no? Pero finalmente yo pienso que la literatura tiende a ser o puede ser, tiene la capacidad de ser mucho más introspectiva, en el sentido de que te metes a la mente de tus personajes y puedes pasar un segundo, puede pasar en un libro entero, o puede pasar en 20 páginas, ¿no? Mientras que el segundo en el cine es el segundo y ya se fue, ¿no? Entonces, Sid Field, el gurú, ¿no? Del guión, el del libro, guión, dice que al final de cuentas el cine es comportamiento. Sí, el cine es la herramienta narrativa del cine es siempre la acción. Entonces, si no puedes mostrar, porque muchas veces estos 20 páginas de pensamiento del personaje en un libro que son fascinantes en el libro y te puedes leer a la torre, qué padre, ¿no? Encantadísimo. En el cine o lo haces totalmente introspectivo al personaje que esté como que sentado pensando, o bien lo traduces a un voiceover, ¿no? Que ahí es donde empieza la comparación de qué puedo hacer, o sea, cómo puedo expresar algo en el cine y en la literatura, como decías tú, son totalmente otras las herramientas que tenemos a nuestro alcance, ¿no? Sí, totalmente. Y creo que a veces, precisamente una de las cosas que tiene el cine es que depende del tiempo. O sea, el cine dura tanto tiempo en pantalla y el libro podemos tenerlo en nuestra casa y poder leerlo en una semana, en 2 días o en un año, o sea, dependiendo, o sea, tenemos esa libertad de regresar las hojas en el momento, etcétera. En cambio, en el cine vemos la película y dura un tiempo determinado. Por eso también las cosas tienden a ser muy distintas. Siento que inclusive podríamos entrar en los pensamientos del personaje sin palabras. Podría ser, si vemos que un personaje ve de cierta manera a otro, sabemos que ese personaje no lo está viendo como algo agradable o lo está viendo como
como el amor de su vida, y solamente con las miradas, dónde está ubicada la cámara y hacia dónde se dirige o qué se escucha. Y eso, pues obviamente es algo que la literatura no tendrá, y no es que, digámoslo, al describirlo en palabras, hay autores que describen las cosas de una manera maravillosa. Yo pienso en la poesía de Silvia Plath, pienso en Jorge Luis Borges. Ellos hacen con las palabras unas cosas maravillosas, pero quizá en el cine sería muy distinto. O sea, es pensar dónde está ubicada cada una de estas cosas. Y creo que es algo importante. A veces queremos, cuando entramos, sobre todo en las adaptaciones de libros, cuando entramos a ver una película, queremos que sea igualito. O sea, y creo que ahí es donde chocamos con pared, porque las cosas tendrían que cambiar. O sea, de alguna u otra manera tendrían que adaptarse al lenguaje del cine, y a veces queremos que las cosas se ajusten a términos literarios o viceversa, o cuando, que hablaremos de eso más adelante, cuando las películas desarrollan de una manera en el libro, quizá puedan desarrollarlo de otra, y será muy importante, pues obviamente, ver que estamos midiendo quizá manzanas contra peras. O sea, serán los dos frutas, pero no son la misma fruta. O sea, en el caso del cine y la literatura estamos hablando de dos artes, pero no son el mismo arte. Entonces creo que es importante esa diferenciación, ¿no? Sí. Yo nada más como comentario rapidito respecto a lo que comentabas, ¿no, Chan? Que que son diferentes como los ritmos en que vemos o leemos y escuchamos las historias, ¿no? Hablando como juntando a los dos en esa estructura narrativa o de contar una historia, ¿no? Que yo siento que ahora se desdibujan un poco más las líneas con el cine, porque ya no, cada vez creo que es menos frecuente, a menos de que vayamos al cine, pero es menos frecuente estar en nuestras casas viendo una película, ¿no? Porque estamos viéndola y le damos pause y vamos al baño y nos hacemos algo de comer, o no escuchamos algo y le regresamos, ¿no? Entonces, ahorita que estabas diciendo eso, como que pensé en esta como nueva curiosidad de las plataformas, ¿no? De que están cambiando también las formas en que vemos el cine desde nuestras casas, ¿no? Sí, totalmente. Sí, y precisamente sí, creo que eso, sí, creo que precisamente eso también nos habla de que también estamos teniendo otro tipo de interacción con el cine que bueno, que también tendrá que ver mucho, y en ese sentido sí se asemeja un poco a la literatura, ¿no? O sea, que la vemos a nuestro ritmo, ¿no? Uh-huh. Sí, creo que pues como todo, ¿no? Hay que verlo con sus matices, ¿no? Grises, no todo es blanco y negro, ¿no? Como quizás pensábamos. Y creo que de esto se trata esta charla, ¿no? Como ver qué prefieres, la película o el libro, pues los dos, ¿no? ¿Por qué no? Entonces, si gustan, pasamos al otro bloque, porque creo que ahí nos vamos a detener un buen. Sí. Es de la película al libro y del libro a la película. ¿Cómo nos inspiramos, no? Si de la película nos inspiramos a leer, o si de leer a ver la película. Quien guste. Si quieres, Chan, tú. Híjole, qué temazo. Adelante, sí. Sí. Bueno. Va. Bueno, fíjate, precisamente cuando estábamos hablando de los temas que podrían abordar, hablábamos de nuestra propia experiencia tanto como cinéfilas, cinéfilos, como también lectores, lectoras, ¿no? Yo creo que sobre todo nuestras generaciones, estamos hablando, bueno, la gente que tiene más o menos la edad que nosotros, más o menos, pues muchos de nosotros no entramos a la literatura de manera temprana. Entramos primero a lo que son las imágenes, a ver películas, ¿no? Yo recuerdo una entrevista de Martin Scorsese donde decía que
pues él no venía de una tradición de lectores. La tradición de su familia era ver la tele y era ver cine. Y creo que a veces así nos pasa. Y muchos de nosotros descubrimos la literatura gracias a las películas, y creo que es un fenómeno muy, muy interesante, porque, bueno, en mi caso personal, yo entré así de querer leer un libro con El Señor de los Anillos y interesándome por los libros de Tolkien, y después eso fue un mar de curiosidad, donde de este libro me pasé a otro, y quizá ya no adaptaciones, sino otros libros que no tendrían que ver con adaptaciones necesariamente, y eso puede ser un buen inicio. Creo que a veces de esa manera le entramos porque pues vemos más imágenes constantemente, vemos en las redes sociales, vemos donde quiera, y que esas imágenes nos lleven a leer, creo que a veces es algo bueno, y el cine y las series nos lo han mostrado. Creo que, creo, el caso de Gambito de Reina, de la serie de Netflix, pues, es otro caso de éxito donde de hecho las ventas del libro en el que se basa se dispararon por los cielos, y yo no conocía el libro siquiera. Entonces a veces creo que eso puede ser algo bastante, bastante bueno, porque también son obras diferentes, hay que entender eso. Entonces yo recuerdo otros casos también, el de No Country for Old Men, Sin Lugar para los Débiles. Me gustó mucho la película, que ganó un Oscar y todo eso. Y el libro es muy distinto. O sea, el libro fue otra experiencia totalmente diferente, que es un excelente libro de Cormac McCarthy, y eso es uno de muchísimos casos donde podemos ver que se vuelve una experiencia transmediática incluso. O sea, el ir entre diferentes medios y que se va complejizando. Yo creo que es algo interesantísimo de abordar. No sé qué tenga que decir Alejandra, que creo que va a ser muy interesante. Sí, o sea, yo concuerdo totalmente con eso, y a mí me suele pasar más al revés. O sea, es el que la tele o el cine me invite a leer un libro, que al revés, ¿no? O sea, suele suceder ese caso, y finalmente lo que yo pienso es que hay que perderle también el miedo a decir una o la otra. O sea, más bien hay que perder la mentalidad de una o la otra, porque yo pienso que cuando nos apasiona una historia o cuando nos encanta una historia, de repente la queremos consumir de cuantas maneras podamos, ¿no? O sea, y ya vi las películas, y ya ahora voy a leer la novelización, y ahora voy a leer la novela gráfica, o sea, ¿no? Así como quien era fan de El Matadero número 5, no sé, creo que así se llama, el de Kurt Vonnegut, libro, y salió luego la novela gráfica, y los mismos, o sea, el público principal de esa novela gráfica son los fans del libro principalmente, ¿no? Así como, por eso precisamente estaba leyendo me voy por la tangente, me interrumpen si no me doy a entender, precisamente estaba leyendo unas estadísticas de que el 70% de las películas más exitosas, hablando de las películas más comerciales, ¿no? Son adaptaciones de libros. En general, en Hollywood viene siendo un 50%, ¿no? En México sí hacemos más películas originales, pero en Hollywood tiende a ser 50% más o menos que son adaptaciones de libros. Y de los ganadores del premio de la Academia, que es un marcador en Hollywood también, las 2/3 partes de los ganadores son adaptaciones. ¿Por qué? Porque el productor, el ejecutivo, la empresa, dice, oye, esto ya tiene una audiencia. O sea, primero vamos a llamar a los que leyeron el libro, ¿no? Y esa gente que ya leyó el libro no va a decir, ya lo leí, ya no voy a ver la película. O sea, no, a veces la va a ver para quejarse, ¿no? Pero precisamente es esa idea de que pueden ser las dos, y hay valor en consumir la misma historia de varias maneras, y como que eso ayuda, creo, a entender un poquito más, ¿no? Igual lo que comentas de pasó a Margaret Atwood, ¿no? Que se volvió a repuntar las ventas de El Cuento de la Criada, ¿no? Cuando salió la serie esta de Hulu. Mucha gente volvieron a sacar ediciones nuevas y más bonitas de Juego de Tronos, de Canción de Hielo y Fuego, porque la serie ahorita se agotó Dune,
en Amazon, porque en Amazon Prime, en el libro, porque va a salir la película. O sea, no es necesario pensar que consumamos una historia de una manera o de otra, ¿no? Sino queremos como todo, yo pienso. Sí, de hecho, eso que comenté algo que creo que es muy interesante, ¿no? Cuando es al revés, o sea, de hecho, a veces solamente pensamos en que los libros se adaptan a películas, pero a veces las películas también se adaptan a libros y eso que dices es muy bueno. Mencionábamos también de el caso del Laberinto del Fauno, el Laberinto del Fauno, esta película de Guillermo del Toro, que este año llegó a librerías, o sea, con una adaptación, una novelización de la película. Y no he tenido la oportunidad de echarle un vistazo, pero según a lo que comentan, sí tiene muchas diferencias y eso es importante, es interesante, porque hay muchas novelizaciones de películas, ¿no? O sea, cosas o películas que fueron creadas primero como, pensadas como películas, pues, y llegan a novelas y seguramente son experiencias diferentes, ¿no? Y yo así también recordando un poco, también en ese viaje a una de mis películas favoritas, decirlo de alguna manera, fue Tiburón 2 años, de Steven Spielberg, y me regalaron el libro hace algunos años y fue una experiencia totalmente diferente. El libro trata de otros temas y trata de otras cosas muy diferentes. Y no quiere decir que sea una mejor que la otra, simple y sencillamente te despierta una curiosidad y eso es importante, ¿no? O sea, cómo puede ser materia de difusión también las adaptaciones de una u otra manera, ya sean primero el libro y después la serie o película, o primero la serie o película y después los libros. Son también herramientas de difusión importantes y seguramente serán el primer paso para muchos lectores, ya sea para adentrarse al universo que se nos ofrece, o bien serán los primeros libros para muchas generaciones, o sea, y creo que lo han sido, o sea, muchos casos de sagas recientes, como mencionabas, Juego de Tronos, por ejemplo. Tengo un amigo que empezó precisamente su curiosidad por leer por los libros, o sea, se desesperó de que las temporadas salían después, dijo, no, ya quiero saber qué pasa y se empezó a comprar los libros, o sea, y eso es cierto, o sea, eso es algo interesante, o sea, como mucha gente se desesperó que tardó mucho salir tal temporada y pum, fue a las librerías y se compró. Y eso habla de un fenómeno actual, o sea, creo que van muy de la mano, o sea, los libros y los productos audiovisuales o inclusive no solamente de cinematográficos, inclusive videojuegos o historias interactivas, ¿no? Que también hacen lo mismo, hacen ese mismo juego, ¿no? Sí, está la novelización. Estaba viendo que hay novelización de Alien, del el planeta de los simios, muchos libros, muchas películas de estas icónicas y que todos conocemos, que está la opción también de consumirlas como libros, ¿no? Y el hecho de que siga sucediendo demuestra que, como dices, es un método de promoción y funciona, ¿no? Y la adaptación, o sea, la palabra adaptación ya sugiere que tiene que haber cambios, ¿no? Ya sea de película a libro, de libro a película, o sea, está en la palabra, ¿no? Hay que adaptar, hay que cambiar para, ¿cómo se dice? Poder vivir en este nuevo ambiente, ¿no? Ya sea en el ambiente de las palabras o en el ambiente de lo audiovisual. Y sí, eso me pasó a mí, eso que dices que le pasó a tu amigo, me pasó con Harry Potter cuando tenía yo 11 años, ¿no? O sea, para cuando salió la segunda película ya había leído los 4 que ya habían salido, ¿no? Entonces, y ahora ese es mi primer libro, que fue para muchos de mi generación, ¿no? Pese a lo que esté pasando ahora con su creadora y ese mundo que, pues no se va a quitar el hecho de que esa fue la primera vez que yo leí un libro, que yo lo agarré y dije, lo voy a leer, y luego quiero el siguiente, y ya, pero ya me urge, quiero el que sigue y el que sigue. Y a partir de ahí me volví lectora. Entonces yo creo que sí es súper valioso considerar ese movimiento que hacemos de uno al otro y del otro al uno, ¿no?
Y que van a la par también, ¿no? Justo me estaba acordando de todo este fenómeno del Código Da Vinci, ¿no? Que cuando salió la película, el libro ya era un exitazo, ¿no? Cuando hacen la película con Tom Hanks. Pero también la película hizo que mucha más gente se acercara no solo a la novela de Dan Brown, sino a todo este como universo de caballeros templarios y así. Yo me acuerdo que uno de mis hermanos, no voy a decir quién, pero así que no, o sea, que no es muy lector, que digamos, de repente en su cuarto empezaron a aparecer libros de caballeros templarios, de esto, de lo otro, y dices, wow, ¿no? O sea, lo que hace una película, no nada más como que se quedó con la novela, ¿no? Sino que se fue leyendo como a un tema tras otro, y luego creo que en algún momento tuvo uno de arquitectura clásica ahí, o sea, es muy, muy padre como las puertas que se abren, ¿no? Entre uno y el otro. Y también, pues lo que veíamos, ¿no? El otro día, precisamente con el ejemplo del laberinto del fauno, que los guiones también últimamente tienen como esta onda como cool, ¿no? De publicarlos y ponerle fotos y las notas del director y el storyboard. Y esa es una forma también muy padre, a mí se me hace de acercarnos a la lectura, ¿no? Como es una forma de hacer atractivo, ¿no? También esta onda de pues sí, yo creo que sobre todo no es secreto, ¿no? Que en México no somos precisamente un país de lectores, entonces yo creo que cualquier medio por el cual la población nos podamos acercar a leer es muy, pues muy, muy valioso, creo yo. Exacto. Sí, yo digo eso mucho, sobre todo con la gente joven, ¿no? Totalmente. De hecho, Sí, adelante, adelante. sí. No, no, fíjate que comentando esto que dices, Victoria, pensaba también en el caso de películas que no necesariamente están basadas en un libro, pero a lo mejor en estas biopic o películas históricas que a lo mejor están basadas en múltiples documentos o, o testimonios y despiertan la curiosidad, ¿no? De la gente. Yo creo que, no sé, pensando en películas como La teoría del todo de esta historia de relata de Stephen Hawking, creo que mucha gente se interesó inclusive por leer cosas relacionadas a la ciencia. O sea, despierta curiosidades, ¿no? También y leer sobre muchos otros temas. O decir, esta persona existió y si bien a lo mejor no buscamos un libro per se, sí nos da por leer o buscar pronto, empezando en los medios digitales, qué fue o qué pasó en la realidad, digámoslo, fuera de la pantalla. Entonces, también eso es una manera, digo, a lo mejor no medido en un libro de papel, pero sí medido en un formato digital que siguen siendo palabras y seguimos leyendo también ahí, ¿no? Siento que hay un lag que no detecto. Sí, yo también, es que creo que Chan va un poquito como con delay, Sí, pero creo que ahí vamos, continuemos. sí. No, pero sí, totalmente de acuerdo. Y no hay que ver sobre el hombro, yo creo, a ningún tipo de lectura con la que empecemos, ¿no? Yo sé que es a veces súper tabú hablar de literatura y hablar de libros para adultos jóvenes, o hablar de literatura y hablar de novela gráfica. Sin embargo, es algo con lo que la gente empieza Okay. es la puerta, ¿no? Es la puerta de entrada y no hay que decir, no, tu puerta no me gusta, ¿no? Tú tienes que entrar por la de acá, porque sí, ¿no? O sea, sí se vale entrar por las películas, se vale entrar por las novelas gráficas, se vale entrar por donde sea, siempre y cuando entremos a leer.
Claro, y sí, como dices, Ale, creo que es bien importante pues no menospreciar ni hacernos los snobs, ¿no? Porque, por ejemplo, con Twilight, ¿no? Que se podrían decir 1500 cosas de Twilight, pero acercó a miles de adolescentes a leer, ¿no? Entonces, y que no eran libros precisamente pequeños, ¿no? O sea, hay libros así de la saga de Twilight, ¿no? Entonces es muy, muy, muy importante y muy valioso, ¿no? Así es. Vamos a ver. ¿Qué tan delay está el delay? Voy a leer un comentario rapidito de los de Facebook. Dice Ale Olay, hola Ale. Creo que ambas plataformas permiten ver y sentir la historia y a los personajes en otros niveles. Me ha pasado leer historias muy intensas en el detalle y cuando ves la película, pues es más rápido. Aunque bueno, puede ser igual de intenso. Y luego dice, saludos a Marreina. Y Flor Villalba dice, saludos, Ale. Yo soy una de las que compró Dune, por eso que estabas comentando. Sí, pues se vale. O sea, yo personalmente siempre he querido leer Dune. Y ahora que va a salir, digo, pues es el momento, ¿no? O sea, me va a inspirar que salga la película a leerlo por primera vez. Y luego yo creo que hay un ejemplo que acabo de recordar ahora, es de una historia, un clásico de la literatura estadounidense, que es El guardián entre el centeno, ¿no? Pues del enigmático J.D. Salinger, ¿no? Muy, pues una vida muy privada, ¿no? Entonces, por decirlo de alguna manera, y que no le dejó los derechos de su obra a nadie. Entonces, hace décadas que cineastas estadounidenses tienen que Precisamente algo que me a viene a la la... película y nunca se va a poder, ¿no? Sí, Cristian. ¿Andas por ahí? Yo creo que sí, nos está traicionando la internet ahora sí. Sí, Cristian, no te escuchas. A ver, háblanos. Sí, no, precisamente además de bueno, esperemos no llegue a delay, todo esto que voy a decir. Eh, bueno, creo que nada. Te quedaste en el creo que. ¿Me escuchan? ¿No me escuchan? Sí, Sí, no. sí, sí, sí. A ver si te escuchas a No, creo que veces. hay un delay o algo así. Lo que pasa es que creo que se tarda mucho en escucharnos. O sea, se tarda mucho en escuchar lo que decimos y por eso espera y hay como que un largo silencio, ¿no? Creo que, bueno, creo que, espero, no sé, sí, ¿sí me escucho? Sí, ok, bueno, creo que precisamente hay algo que de pronto también hay que notar como una virtud a veces, no siempre. Ajá. Ajá, sí creo que es eso. Bueno, voy a hablar y porque creo que fuera de eso va a salir bien. Bueno, en este sentido, lo que les decía es que de pronto también las estructuras dramáticas no son tampoco lo más importante en el cine. Las estructuras dramáticas pueden ser prescindibles en el cine.
En las novelas quizás sea algo muy, muy importante y habrá novelas que jueguen con la ruptura de esta estructura dramática y jueguen con los tiempos y demás, pero en el cine hay películas que pueden prescindir totalmente de una estructura dramática fuerte. Y eso es muy bueno y es bueno entenderlo. Por ejemplo, en el caso de 2001, Odisea del Espacio de Stanley Kubrick, no es lo importante la estructura dramática, es importante qué nos hace sentir y qué nos hace pensar, pero no es tanto la estructura dramática. De hecho, el Stanley Kubrick en muchas ocasiones le decía a Arthur C. Clarke, escritor de ciencia ficción que además escribió el cuento en el que se basa la película y que después hizo una novelización de la película, le decía, olvídate de la narrativa, o sea, la narrativa no es lo importante, o sea, piensa en qué podemos poner para expresar las ideas que tenemos. Entonces dice que eso le impactó mucho a Arthur Clarke porque no era lo importante y de hecho la película pues evidentemente es un clásico del cine y ese es el caso de muchas otras grandes películas, o sea, de toda la historia del cine. Entonces a veces podríamos decir que inclusive audiovisualmente podrían explorarse obras literarias que no necesariamente sean historias, ¿no? Y abordadas de otra manera, y eso también es muy interesante y creo que podríamos entender que hay un mar de posibilidades ahí también, ¿no? Claro, de hecho eso que dices me recuerda a Arrival o La Llegada, no sé cómo la tradujeron, esta de Amy Adams con los aliens, ¿no? Una película que a mí me pareció extraordinaria de los últimos años y está basada en una teoría científica del tiempo, de cómo funciona el tiempo. Entonces esa es una historia, pues es una narrativa en sí, pero que vino en parte también de una historia corta, pero también de una teoría científica, ¿no? Lo cual es el caso con la ciencia ficción dura, ¿no? La ciencia ficción en el más estricto sentido de la palabra. Entonces también, de repente, cuando hacemos investigación académica, nos referimos a literatura y pues también esa literatura se puede adaptar, ¿no? Vamos a esperar, yo creo, un poquito a Chan. ¿Se salió? Ok. Ya, perdón. Sí se fue, Ale. Yo creo que de plano el internet no le funcionó, pero bueno, son las cosas que pasan Ojalá que se pueda volver a conectar allí. en estos tiempitos. Sí, ya como para ir concluyendo, ¿no? Como tema tan interesante me parece. Voy a leer otro comentario aquí que creo que estaría bien tocar. Mira, volvió. Dice Miguel Ochoa, me gusta la lectura, las historias escritas, pero últimamente disfruto mucho las historias con lugares locales, sitios a los que conozco. Claro, yo creo que el último ejemplo, Miguel, sería en nuestro caso Sonora, ¿no? La novela de Guillermo Munro, adaptada a película, que también fue bastante interesante la adaptación, ¿no? Yo no he podido leer la novela, pero sí me gustaría, o sea, con ver la película siento que igual la novela me gustaría un poquito más que la película, ¿no? La verdad. Pero sí, estaría padre que hubiera todavía más adaptaciones, ¿no? De literatura mexicana o sonorense incluso, a productos audiovisuales. Sí, claro.
Ese es todo otro tema, ¿no? Pero así, en corto, nada más decir que yo también estoy completamente de acuerdo, deseosa y ansiosa de que haya más, ¿no? Más contenido local y más reconocimiento, más que alcemos más a nuestros autores también sonorenses, que tienen muy buenos trabajos. ¿Por qué no? Sí, y por qué no pensar también en una colaboración también, ¿no? Los escritores sonorenses pensando en que puedan escribir también para cine y hacer también eso, ¿no? Podría ser muy interesante. Ya volví, por cierto. Hola, bienvenido de vuelta. Dice Elvis Cas, Sí. dice, qué interesante lo que comenta Chan sobre la perspectiva desde diferentes disciplinas, el cine y la literatura, y cómo se dificulta intentar analizar desde el mismo lugar. Claro, totalmente de acuerdo. Sí, no se puede, ¿no? Simplemente. Sí, precisamente, sí, adelante, adelante. No, es lo que iba a decir. Ok, sí, sí creo, como ahorita comentando eso, creo que a veces sí, ¿no? Siempre pensamos que todas las películas tienen que contar historias y a lo mejor no era lo que estaban pretendiendo, aun cuando son adaptaciones. Hay que verlas como obras separadas, ¿no? Y precisamente a lo mejor al autor lo que le llama esto, pues lo más obvio es que necesito hacer una adaptación. Por respeto a la obra original, pues dice, voy a adaptarlo, pero no, su adaptación no es hacer lo mismo, ¿no? Y a lo mejor la estructura dramática no era lo que le importó, sino las ideas y los sentimientos que le evocó a ese autor la obra, y eso también se vuelve muy rico. O sea, son dos obras diferentes y nace otra cosa que a lo mejor toma prestadas muchas cosas de la obra original, pero está haciendo otra cosa, y eso también es muy interesante. Hablábamos, de hecho, de la que me comentabas tú, Alejandra, el caso de la película de Charlie Kaufman, de Adaptation o Adaptación, que precisamente a Charlie Kaufman le encargaban hacer una adaptación de un libro, y termina siendo una película de él adaptando un libro y que no sabe cómo adaptar ese libro, ¿no? Y se vuelve una película muy interesante. Sigue siendo una adaptación, o sea, la película sigue considerándose una adaptación del libro, pero no tiene nada que ver con el libro en cuestión, y eso está muy, muy, muy interesante también, ver que no tendrían que ser precisamente iguales, sino se vuelven cosas muy diferentes, y abordarlas, y como dice Elvis, analizarlas también se vuelve otra cosa, se vuelve algo donde hay que prestarle atención a otros factores quizá también. Sí, esa es una película que es recomendada para todos. Yo creo que es una de esas películas que estás viendo y estás así en qué estoy viendo, ¿no? Que precisamente lo que Kaufman adapta es, como dices tú, el sentimiento que a él le causa tratar de adaptar el sentimiento de frustración que a él le causa adaptar esta obra, la traduce en un personaje que es él mismo, que está súper frustrado. Incluso aparece la autora del libro, interpretada por Meryl Streep en la película, y es como que están negociando, oye, ¿cómo le vas a hacer para adaptarla? Pero él no puede, pero luego se vuelve, está adaptada de un libro que se llama El ladrón de orquídeas, y hay robo de orquídeas y hay una conspiración. O sea, es una locura, pero es una excelente película, ¿no? Que no hubiera existido, y ahí es donde podemos ver como que otra dimensión de la adaptación. No hubiera existido si no hubiera existido ese material original que Kaufman nomás no pudo adaptar. Luego también por eso pasan todos estos como peleas, ¿no? Disputas entre los autores de libros y luego los cineastas que adaptan sus obras, ¿no? Como el caso de Stephen King, que dicen que básicamente ninguna película basada en un libro a él le gustan, pero sin embargo la sigue vendiendo. Entonces, como
qué locura, ¿no? Y sí, creo que no es obligación del cineasta tampoco hacer una película súper apegada al libro, ¿no? A final de cuentas, un cineasta pues es un artista más, una cabeza creativa más que puede o no adaptar la obra como mejor le parezca, ¿no? También. Y lo interesante con Stephen King es que él también, él en particular como autor es alguien que refleja mucho en sí mismo y en su experiencia la dificultad y esta naturaleza de que son lenguajes diferentes, porque siempre que él trata de adaptar su propia obra, no ha resultado, en la mayoría de las ocasiones, no ha dado buenos resultados, ¿no? Y sin embargo, guionistas, directores que adaptan sus obras, han tenido exitazos con sus mismas obras, ¿no? Entonces ahí hay una parte interesante. Sí, justo esto que dices de la adaptar y el caso de Stephen King, que creo que es un caso excelente de abordar porque, por ejemplo, en el caso de las dos versiones que existen del Resplandor, la versión de Kubrick y la versión en este caso, del propio Stephen King, es más fiel, digamos, la versión de Stephen King, pero cinematográficamente creo que es mucho más rica la versión de Kubrick, que estaba pensando Kubrick no hacer lo mismo, sino adaptar y hacer una obra distinta, o sea, hacer otra obra de esa obra. Y creo que cinematográficamente es riquísima la película de Kubrick, y la versión que más fiel, digámoslo, no es cinematográficamente tan interesante. Y ahí habla, yo creo que también pone algo sobre la mesa. La fidelidad no significa calidad todo el tiempo. A veces hay que saber ver qué puede funcionar en un ámbito y qué no tan bien, quizá en el otro ámbito. Creo que a lo mejor la fidelidad está en respetar temáticamente quizá algunas cosas. Si el tema de la película es no sé, si vas a hacer una adaptación de Romeo y Julieta, pues obviamente pensar que un gran amor desafía incluso la muerte, pues sí, obviamente hay que respetar eso, ¿no? Pero si estamos hablando de hablar de que todo sea igualito, pues quizá no, pues quizá podríamos jugar con algunas cosas ahí. Y comentaba Victoria, ahorita no recuerdo el caso, pero quizá ahorita tú nos digas, pero de adaptaciones precisamente de Shakespeare que no son iguales para nada a lo que son en el texto, y que eso también es interesante, o sea, jugar con las adaptaciones y se vuelve también un terreno amplísimo donde hay mucha tela de dónde cortar, la verdad. Yo sí, creo que el ejemplo era, ay, perdónale. No. El ejemplo era Matías Piñeiro, algunas películas de Matías Piñeiro que adaptaba varias obras de Shakespeare, pero pues también eso tiene la literatura clásica, ¿no? O sea, que uno viene adaptando esas historias, bueno, desde los griegos, ¿no? Entonces, yo creo que la libertad creativa que dan las adaptaciones, pues es como lo más rico, ¿no? De las obras cinematográficas que vienen de la literatura. Yo creo que también con la distancia, con que se vuelvan obras clásicas, y mientras más distancia tenemos de ellas, y conforme pues también tampoco están aquí los autores, como que se dan más libertades y se ven cosas muy interesantes, ¿no? Adaptaciones de literatura clásica, Shakespeare, incluso Jane Austen, ¿no? Ahora con la nueva adaptación de Emma, súper rara pero interesante, ¿no? Divertida. Bueno, Ale, Cristian, pues si quieren vamos cerrando con recomendaciones, como ven, específicas. Creo que podríamos estar aquí hablando otro par de horas, pero creo que estaría padre que dieran ahí sus recomendaciones, una buena manera de acercarse a la literatura a través del cine y viceversa, estaría padre. Entonces ahí si nos quieren iluminar. Bueno, no sé si se
estoy con mucho delay o no, pero en las cosas de algunas cosas que creo que pueden servir mucho precisamente para entrarle este terreno de adaptación y viceversa. Yo creo que un libro de cuentos que es Todos los fuegos, el fuego de Julio Cortázar, especialmente el primer cuento del libro, y si vemos la película Weekend de Jean-Luc Godard, que hoy es su cumpleaños, vemos una adaptación muy interesante que prácticamente vemos que está ahí el espíritu del cuento, pero no se parece al cuento, y eso es muy interesante. Digámoslo así de comparaciones extravagantes, pero creo que también podríamos entrarle con películas mucho más clásicas. Yo pienso en el caso quizá del Padrino, que es una excelente película, que es una excelente trilogía, que de hecho llega a cines una nueva versión de la tercera película, tema aparte, pero creo que puede ser muy interesante ver la novela de Mario Puzo. O sea, la novela, la verdad es muy buena, la verdad sí vale la pena, y creo que es mucho menos conocida, y creo que puede servir mucho para entender estas diferencias, porque Francis Ford Coppola precisamente hace un excelente trabajo de adaptación en imágenes, y en la novela está un trabajo de literatura muy interesante. Inclusive los cuentos clásicos, y yéndonos ahora sí para las más peques o los más peques, es muy interesante las diferencias que existen de cuentos como lo son La Bella y la Bestia, o como lo son la Bella Durmiente, y ver cómo se diferencian, cómo los adaptó Disney, y cómo precisamente muchas veces hasta creemos que así fueron siempre los cuentos, y cuando vemos Pinocho y vemos que es diferente el texto, creo que eso también puede ser muy interesante, ¿no? Como jugar con eso y jugar las diferencias, y poder pensar qué nos produjo qué cosa, y aprender a distinguir, ¿no? Creo que es lo que puedo decir así a grandes rasgos, pero creo que es interesante, ¿no? Sobre todo también en autores como Kubrick, que prácticamente casi todas sus películas son adaptaciones, pero no se parecen en nada los libros a las películas, ¿no? O muy poco se parecen, sobre todo Doctor Strangelove, que no es una comedia el libro, y la película es una comedia, y es algo loquísimo. Entonces creo que valdría mucho la pena hacer esas comparativas eternas que se vuelven de pronto. Sí, muy bien. Yo en una tónica un poquito diferente traigo una lista de mis adaptaciones personalmente favoritas, que yo pienso que vale la pena consumir ambas cosas, ¿no? O sea, tanto el libro como la película, y la película el libro. Aunque con respecto a lo que dice Chan, sería interesante que la gente que vio Frozen, o sea, todo el mundo, se volteara y leyera el cuento en el que está basada, porque nada que ver. De Hans Christian Andersen, ¿no? La Reina de Hielo. Pero bueno, adaptación, la película de Charlie Kaufman, escrita por Charlie Kaufman, dirigida por Spike Jonze, es imperdible, en mi opinión. Y es más para ver la naturaleza de la adaptación y en lo que se puede convertir, ¿no? Pero mis adaptaciones personalmente favoritas, Tomates Verdes Fritos, que no es una película muy conocida, ni es un libro muy conocido. Aquí lo tengo porque me lo encontré de pura casualidad. Es una excelente película, y aparte es una excelente adaptación, y brindan cosas diferentes, aunque la adaptación es excelente porque el espíritu ahí está, ¿no? Y otra, Gone Girl, pero Perdida, y ese es un ejemplo de una autora que adaptó su propio libro, ¿no? De una manera impecable. Y finalmente, la que yo puedo decir que me gustó más la película que el libro, como 100 veces más, es Sensatez y Sentimientos, de Jane Austen, que adaptó Emma Thompson al cine, una película del 95, creo, que es mejor que Orgullo y Prejuicio, se los firmo. Muy fuertes declaraciones, Ale. Sí, porque esa película ya ves que es casi de culto, ¿no? La de Orgullo y Prejuicio, protagonizada por Keira Knightley. Hablando de Keira Knightley, también es muy interesante la película que sale ella de Ana Karenina, ¿no? Que la novela es muy, muy densa, y es un libro así gigante, y la película es como un musical
pero trágico, entonces, muy interesante. Y bueno, pues es todo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Me gustaría que nos quedáramos un rato más platicando de todos esos temas que creo que nos apasionan y por eso los invitamos a ustedes que traen esta como vena no solo de realizadores y de guionistas, sino como que también se nota que cuando uno habla un ratito con ustedes se nota que les gusta mucho la lectura, entonces por eso nos pareció pertinente invitarlos. Y muchas gracias a ambos, a Ale, a Cristian, y ojalá nos veamos prontito por acá otra vez los tres o más invitados también. Gracias por invitarnos y aquí estaremos siempre que nos inviten. Perfecto. Sí, no, muchas gracias, de verdad. Bueno, pues hasta luego. Chao. Bye.